Vamos a buscar Mateo 5. Vamos a leer del versículo 13 hasta el 16, si bien hoy vamos a considerar únicamente el versículo 13. Mateo 5, del 13 al 16. Dice así la palabra del Señor: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Reconocemos quién tú eres. Bendecimos, exaltamos tu nombre. Y ahora, Señor, queremos, como parte, Señor, de esa adoración congregacional, venir con un corazón humilde, dispuesto, Señor, a escuchar tu palabra, sabiendo que es tu palabra. Muéstranos, Señor, cuál es el llamado que tenemos como hijos tuyos, Señor. Lo hemos estado cantando hace un momento, que tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, Señor. Tú eres el Rey y nosotros miramos a ese Rey. Tuyo es el poder y tuya es la gloria, para ti es la gloria. Y nuestras vidas deben apuntar hacia ahí. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, acabamos la semana pasada, lo recordáis, con las bienaventuranzas. Hemos estado a lo largo de unas semanas considerando y meditando todas las bienaventuranzas, donde el Señor Jesús lo que hace es describir a sus hijos, al discípulo, al creyente, aquel cuyo corazón ha sido transformado por la gracia y la misericordia del Señor. Él dice que los hijos de Dios son esos pobres en espíritu, los que son sensibles al pecado, el manso, el misericordioso, pacificador, el que tiene hambre y sed de justicia, el que es de corazón puro, limpio, y que por ser precisamente así, por tener un anhelo por el Señor, por buscar la santidad de Dios, por crecer a semejanza del Hijo, que es nuestro propósito, es el bien, es lo que el Señor está haciendo en nosotros, padecerá persecución. Y de esos, de los hijos del Señor, nos dice, bienaventurados, felices. Y ahí acabamos, ¿verdad? Ahora, lo que estuvimos viendo y estuvimos enfatizando es ese principio, ¿no? del ser antes que hacer. Es lo que hemos estado viendo en varias ocasiones. Y el Señor Jesús primero resalta las cualidades espirituales, y es necesario subrayar eso, es una cualidad espiritual, no es una cualidad natural. Todo lo que hemos estado viendo en las bienaventuranzas no son disposiciones naturales del corazón cuando uno nace, ni a medida que va avanzando en la vida. Uno no es pobre en espíritu a menos que el Señor le muestre cuál es su condición espiritual, ¿verdad? Y así íbamos avanzando. Y ese mismo orden del ser antes que hacer es el que Jesús, sigue en ese sermón del monte. Primero habla de la cualidad espiritual, de cómo es el creyente, y luego nos habla de la misión, de cuál es el llamado, cuál es el propósito que tenemos en nuestras vidas. Y es lo que, si lo veis, se resume en esos versículos del 13 al 16. Nos habla de ser sal, nos habla de ser luz, de mostrar unas buenas obras para nuestra gloria, no, para la del Padre. Y ahí veíamos que todo tiene que ver con Dios. En ese versículo 16, enfocar a la gloria de Dios,
es también precisamente lo que veíamos en las bienaventuranzas. Decíamos, ¿qué tiene que ver la misericordia con Dios? Todo, porque de Él es la misericordia. Así que todo aquel que ha estado describiendo Jesús en esas bienaventuranzas tiene el llamado que vemos en los versículos 13 al 16. Una función que podríamos resumir en una palabra. Si pensamos en ser sal, ser luz, y todo lo que se describe en esos versículos lo podemos resumir en influenciar. Esa es la palabra. Ser de influencia. El Hijo de Dios, la Iglesia del Señor está llamada a cambiar, a transformar, a provocar un cambio en medio de una generación que está torcida, que está quebrada, que está corrompida. Y Jesús, lo vemos en estos pasajes, se sirve de dos comparaciones, ¿verdad? Ser sal y ser luz. Y hoy meditaremos tan solo en la primera de ellas, en ser sal. ¿Y cómo lo veremos? Consideraremos las propiedades, las características, la función de la sal para ver el paralelismo que eso tiene para nosotros en nuestra vida cristiana, para que podamos ver cuál es nuestra identidad, quiénes somos, cómo nos define el Señor Jesús, quiénes dice que somos. Y luego también, claro, cuál es nuestra función, nuestro llamado, nuestra vocación. Así que el versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. El Señor dice que somos sal. Veréis que en el mensaje de hoy afirmaremos cosas que diréis, bueno, pero eso es obvio. Pero para recalcar la enseñanza es necesario, ¿no? Dice que somos sal y lo contrapone ¿con qué? Con la tierra, ¿verdad? La sal es sal, la tierra no tiene sal. Entonces, hay un contraste, la sal con la tierra. La sal, el pueblo, la iglesia del Señor y la tierra, el resto de la humanidad, el mundo. Jesús lo dirá después también al continuar con la siguiente comparación, al hablar de la luz del mundo. Y Jesús, como estuvimos viendo la semana pasada, señala ese contraste que hay entre su iglesia, los suyos, sus escogidos y el mundo. Lo que nos enseña el texto es que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Esa es una afirmación, es una enseñanza bíblica que encontramos a lo largo de las Escrituras. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él. Pero claro, el creyente tampoco está aislado. No vivimos en una especie de burbuja, en una isla, alejados de todo. No, estamos en el mundo y entonces lo que debemos ver es cómo nos relacionamos, cómo debemos actuar en medio de este mundo. Y es en ese sentido que el cristiano sabe que hay una contraposición entre sal y tierra. Hay una marcada diferencia. El cristiano sabe quién es sal y quién no es sal. El cristiano es extranjero y peregrino en esta tierra, ¿verdad? Sabemos que lo de aquí, lo de hoy es temporal, pero sabemos que hay algo eterno. Nuestra visión, nuestra manera de entender, de ver las cosas, nuestra esperanza ha cambiado por la gracia del Señor, nuestros gustos, la forma de pensar, la forma de actuar, cómo decidimos, todo eso ha cambiado. Y se dice en este sentido que el cristiano tiene en medio de esta sociedad que, como iremos viendo, está corrompida por causa del pecado, por causa de la caída, tiene un llamado muy, muy concreto. Y aquí el reto que tenemos como iglesia es mayúsculo. Cómo ser diferentes, pero seguir viviendo en el mundo. Cómo influenciar en medio de esta sociedad. Cómo, igual que influenció José en Egipto, Daniel en Babilonia o el Señor Jesús mismo cuando vino a esta tierra. Algunos creen que ser diferentes del mundo, no ser del mundo, conlleva tener que aislarse, apartarse de todo. No, ese fue el problema del monasticismo, el querer encerrarse, aislarse, pensar que la vida cristiana consistía en una vida de contemplación, aislados de todo. Pero eso no es lo que vemos a lo largo de las Escrituras.
Si acudimos a la primera carta de Pedro, hay esa afirmación, ese llamado que se nos presenta, que todos sabemos, ¿no? Mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No podemos cambiar, y entendedme cómo lo digo, siendo instrumentos en las manos del Señor. Es Él quien obra a través nuestro. Pero no puede producirse ningún cambio, ninguna transformación, ninguna influencia si permaneciésemos encerrados, aislados en algún lugar. Pero es que además es la propia enseñanza que encontramos en la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17. No ruego, le dice al Padre, que los quites del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es estar en el mundo, influenciando en el mundo, guardados por el Señor, pero siendo sal allí donde estemos. Y el reto, como decía, en ese sentido es mayúsculo. Y el mensaje es apremiante, es urgente. Que entendamos que debemos ser de influencia. Que no seamos pasivos. Que allí donde estemos, si entras en una habitación, por decirlo así, se note. Se note que en ti, en mí hay algo distinto. Entonces, lo que veremos es cuál debe ser la relación entre el creyente, el cristiano, con el mundo, con la sociedad. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuál es el llamado que tenemos de parte del Señor? Y en el pasaje que hoy estamos considerando encontramos la respuesta. Dios nos ha hecho bienaventurados. Sí, es lo que estuvimos viendo a lo largo de las últimas semanas. Él nos ha hecho partícipes de esa fiesta trinitaria para que nos gocemos, para que experimentemos la felicidad verdadera. Ha cambiado nuestro corazón y ahora podemos ser un medio de gracia en sus manos para transformar, para impactar las vidas de otros. Uno no va al supermercado, ¿verdad? Compra sal y la deja ahí en el estante. Sino uno va al supermercado, compra el paquetito de sal y la usa. Y así como una pizca de sal puede darle sabor, puede cumplir una función muy concreta en ese cacho de carne que tienes encima de la mesa de la cocina, el creyente, con un pequeño gesto, con una palabra, con un pensamiento, con una decisión, puede ser de influencia en medio de esta sociedad, ahí en el lugar donde estemos, donde nos ha puesto el Señor. Ahora dice el texto, vosotros sois la sal. Los que estuvieron conmigo aquí en el grupo de hogar este martes, vimos el matiz que es necesario ver en este versículo. No dice que debemos ser la sal. Por supuesto, por causa de nuestra identidad, por ser algo, nuestro llamado es uno concreto. Pero el Señor Jesús no dice aquí, esfuérzate por ser sal. No te dice eso, no me dice eso. El Señor Jesús está haciendo una descripción. No está haciendo un imperativo, debe ser. No está haciendo una solicitud, oye, yo quiero que tú seas. No, te está diciendo, eres sal. Por causa de mi obra en ti, tú eres sal. No se trata de lo que tú vayas a hacer para llegar a ser sal. No, tú ya eres sal. Se trata por causa de mi gracia, la misericordia que yo he extendido hacia ti, la salvación que te he regalado, la conversión que has experimentado. Tú eres sal. Está afirmando un hecho, una realidad. Está confirmando cuál es tu identidad, tu ser, tus cualidades espirituales. Y de ahí viene la función. Te dice, te muestra quién eres. Tú eres la sal. Ahora veremos a qué estás llamado. El Señor nos ha transformado de tal forma que ya somos diferentes. Aquel que es hijo de Dios puede decir, soy sal. Nos está describiendo. No por lo que nosotros hiciéramos, sino por su gracia. El Espíritu glorificó al Hijo en nuestro corazón, nos convertimos, vimos su gloria, su hermosura, su grandeza,
y somos sal. Somos distintos a quienes éramos antes. Somos distintos en medio de este mundo, de esta sociedad, y ahí donde estemos, estamos llamados a influenciar. La sal no se tiene que esforzar por salar. Os he dicho que diría obviedades, ¿eh? La sal es sal. La sal ya tiene sus propiedades. Asimismo, el creyente, por la gracia y la misericordia de Dios, ya es sal. Y si lo que se está tratando de ver aquí, lo que se nos está llamando, es a ser eficaces, porque la condición, la identidad ya la tenemos, ya se nos ha regalado. Que nosotros seamos la sal nos recuerda que nadie más lo es. El mundo necesita un cambio. El mundo necesita ser preservado, como veremos. Y aquí estoy recordando ya algunas de las propiedades, las funciones de la sal. El mundo necesita ser transformado, que haya un sabor. Pero que el Señor Jesús diga que nosotros somos la sal, que sus discípulos son la sal, implica que nadie más lo es, que el cambio viene a través de su iglesia, no viene a través de los líderes políticos, y creo que a la vista está. No viene a través de según qué ONGs, no viene a través de según qué movimientos sociales, no viene a través de los influencers del día de hoy, de los youtubers, de los que son populares en las redes sociales. Y no voy a decir nombres porque es que ni los conozco. El hecho de no tener redes sociales es lo que conlleva. Pero no viene a través de ellos el cambio. La influencia que necesita el mundo, la preservación, el sabor, el gusto que necesita el mundo no viene a través del incrédulo, no viene a través del impío, sino de aquel que se ha rendido a los pies del Señor, aquel que, como decíamos, reconoce que de Él es el reino, el poder y la gloria. Ahora, teniendo en mente el orden, ese ser para luego hacer, Jesús nos introduce aquí el llamado, ¿no? Nos dice que somos la luz, que somos sal, que somos la luz. Y si nos damos cuenta, dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad, el anterior, sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Jesús no está describiendo aquí las propiedades de la sal. No está describiendo la función de la sal, pero podemos hacerlo. Y es lo que quisiera que hiciésemos en esta mañana, ¿no? Considerar las propiedades, qué distingue la sal, cuál es su función, para ver qué paralelismo tiene con nuestra vida. En primer lugar, se nos dice dónde estamos llamados a ser sal. Dice de la tierra, ¿verdad? Veíamos que hay una contraposición, que hay un contraste. Somos los creyentes la sal de la tierra. La tierra por sí misma no tiene sal. Veremos después cuáles son las funciones. Claro, la mayoría aquí ya puede pensar, ¿no? Preservar, dar un sabor, lo cual tiene un sentido, una lógica, y es que la tierra por sí misma no tiene sabor, no se preserva. ¿Qué implica? Nos muestra la corrupción que hay en la tierra. El que tengamos ese llamado a ser sal de la tierra es que la tierra está corrompida, que hay una tendencia a la contaminación, que hay una tendencia al declive, a que se convierta en fétida, molesta. Es lo que nos enseña la Biblia. Y no deberíamos sorprendernos por estas afirmaciones porque es la tendencia por causa del pecado. Vivimos en un mundo caído, un mundo pecaminoso, malo, que tiende al mal, al conflicto, a la inmoralidad, del tipo que sea. Como la carne tiende a descomponerse. Compra la carne que sea y déjala ahí. Verás qué ocurre. No le eches nada, ni la guardes en ningún lugar. La realidad es que el pecado causa estragos. Y el mundo tiende a supurar. Hay gérmenes, hay agentes infecciosos que llevan a la enfermedad, a la desolación, a la muerte. Sin la sal, la tierra está sosa. Es
alguien lo dijo así, es insulsa al paladar de Dios. El contraste es claro, sin sal no hay sabor, sin sal no hay preservación y está destinada a pudrirse. Solo hay que mirar alrededor, que podamos mirar cómo está la sociedad, el mundo hoy. Todo lo de esta vida es insulso, sin sabor, sin Cristo, sin el Evangelio, sin la Iglesia. Muchos creen estar disfrutando de la vida, de los placeres. Estamos en la cultura, decíamos, del ocio, del entretenimiento, 1001 ofertas para estar, ¿no?, encontrando un placer. Sin embargo, vemos que es momentáneo, que es temporal, que no satisface de una manera verdadera, que promete mucho, pero no sacia. Y la gente tiene que ir corriendo de un lugar a otro. Y lo lastimoso es que estos llegan al final a veces de sus días, miran atrás y dicen, ¿de qué sirvió? No sabe a nada. No sabe a nada. Es la conclusión a la que muchos llegan tras mucho tiempo enfrascados en los placeres del mundo. No hay satisfacción, no hay un gozo verdadero, porque solo lo podemos encontrar en el Evangelio, en Cristo. Estamos destinados a ser sal en la tierra, una tierra que está corrompida por causa del pecado. ¿Por qué? Porque la sal es distinta. ¿Sí? La sal es distinta. Os parecerá una obviedad, pero es evidente. Por sus propiedades es que puede cumplir una función. Es por lo que tiene en esencia, lo que es en esencia, que puede potenciar aquello a lo que está destinada. La carne no tiene sal y necesita sal. De igual forma, el mundo no tiene sal y necesita de la sal. Somos absolutamente diferentes. El cristiano es absolutamente diferente, totalmente. Como venimos insistiendo, no hay comunión entre el mensaje de Cristo y el mensaje del mundo. Y en ese sentido, sí, el cristiano es radicalmente diferente al incrédulo. Y la sal es poca, ¿no? A veces cogemos lo que decíamos, una pizca de sal, y con eso ya la echamos a la carne y damos un sabor. Allí donde está el cristiano hay una diferencia. Puede que en un determinado lugar seamos pocos, pero el Señor se ha glorificado en gran manera, en muchas ocasiones a lo largo de la historia, sirviéndose de un grupo pequeño, de un solo creyente en algún lugar para cambiar, para transformar, para ser de bendición, para proclamar el mensaje del Evangelio y que el Señor salvara. Es suficiente un pequeño comentario a veces para transformar la vida de alguien, para mostrarle a aquel que está a nuestro alrededor que hay algo distinto en nosotros, o mejor dicho, alguien distinto, que nos mueve, que nos lleva a hacer las cosas de una manera concreta. Ahora, con todo esto, quiero que veamos las funciones de la sal. En primer lugar, la sal preserva. Estamos hablando del conservante por excelencia, ¿no? Pensad que en aquellos tiempos no había ni neveras, ni congeladores, ni productos del tipo que sea en los que podáis estar pensando en el día de hoy que ayuden a preservar. Los alimentos eran salados para que no se pudriesen, para no ser echados a perder. Del mismo modo, los hijos de Dios, la Iglesia del Señor, está llamada a ser un instrumento en sus manos, en las manos del Soberano, del Todopoderoso, para preservar el mundo y hacer que se pudra rápidamente. Sin la influencia del Evangelio, la sociedad es echada a perder. Podemos verlo en nosotros mismos. Tan solo es necesario echar la mirada atrás y recordar quiénes éramos, dónde estábamos y cómo el Señor cambió nuestras vidas, cómo transformó nuestros corazones. ¿Quiénes seríamos sin Él? Sin la palabra, sin la comunión con los hermanos, sin todo lo que conlleva haber entendido y abrazado el mensaje del Evangelio. ¿Cómo nos preserva del pecado y sus fatales consecuencias?
Podemos verlo en nosotros mismos, pero también estamos llamados, por supuesto, a ser sal allí donde estemos, con nuestros actos, por pequeños que sean. Como decíamos, un pequeño gesto puede cambiar todas las cosas. Con nuestra forma de pensar, la forma de hablar, la forma de hacer, de aconsejar, por supuesto, dentro de casa, en el trabajo, en el instituto, en la universidad, donde sea que estemos. Es por causa de nuestra conciencia, de nuestros valores, ideales que han sido transformados, porque ahora le tenemos a Él, las motivaciones que tenemos distintas, que ahora podemos traer paz y estabilidad allí donde estemos. El creyente no está llamado a generar conflicto. El creyente no está llamado a causar divisiones, pleitos, sino que con nuestra forma de ser podemos traer bienestar allí donde estemos, preservar. Lo que necesita la sociedad es más cristianismo. Para citar dos ejemplos, William Wilberforce, podéis buscar estas biografías que tanto nos ayudan y animan. Fue quien consiguió abolir la esclavitud en Norteamérica. O William Carey, quien logró en la India poder abolir también, la ley de quemar a las viudas con sus difuntos maridos. ¿Por qué? Porque los cristianos velan por la justicia, la libertad, la equidad, y eso lleva cambio. Del mismo modo, si eres cristiano, eres sal para preservar a aquellos que te rodean. Debes preservar a los tuyos. Debes preservar a los de tu casa, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a quien sea que esté a tu alrededor. Si eres padre de familia, no hagas como Elí, que no estorbó a sus hijos. Tienes que alejar a tus hijos del pecado. Tienes que estorbarlos, tienes que molestarlos. Tenemos que ser ejemplo para ellos, ser sal para nuestros hijos. Guardarlos del mal, preservar, ser sal entre los amigos, en medio de nuestras relaciones sociales. Que vean que cuando estamos con ellos, las conversaciones son unas concretas. Puede que no siempre estemos hablando del Señor, pero sí que hay una forma de hablar que no se mezcla con nosotros. Si estás en el trabajo, ¿cuántas conversaciones a veces podemos orientar a salvar un matrimonio? O a reconciliar una relación entre un padre y un hijo. La sociedad nos muestra, ¿no? Si hay conflictos en el matrimonio, el consejo que se encuentra muchas veces, divórciate. Pero esto no es el consejo que encontramos en el corazón del creyente. Y una conversación puede salvar en ese sentido un matrimonio. Sinclair Ferguson dice, tu vida salvará a otros de ceder ante las presiones inmorales por las cuales nuestra sociedad contemporánea se caracteriza. De esta forma nosotros podemos preservar allí donde estemos. Así que la sal, en primer lugar, cumple la función de preservar. Pero en segundo lugar, ¿cuál es la función también por excelencia de la sal? Dar sabor, ¿no? Otra función de la sal es dar sabor, impedir que los alimentos queden insulsos, insípidos. Cuando preparamos una barbacoa, un asado, incluso un plato de verdura, le echamos sal para que tenga un sabor, ¿no? La sal da sabor, de manera que ahí donde hay un cristiano también podamos dar un sabor en medio de allí donde estemos, en medio de esta sociedad. Todo en nuestra vida debería expresar ese sabor de la vida diseñada por Dios, en todas las áreas, en todas. Contrariamente a lo que muchos piensan, la vida cristiana no es una vida de tristeza. Al contrario, es una vida de gozo pleno, de satisfacción verdadera, que podemos vivir todo aquello que el Señor nos da, reconociendo que toda bendición proviene de Él y reconociendo cuál es su diseño en esa área concreta, disfrutarlo.
Entender cuál es, por ejemplo, el diseño de Dios en cuanto al matrimonio, y ahí nos movemos y disfrutamos de ello. Las mujeres lo habéis visto hace poco con la sexualidad. Entender cuál es el diseño de Dios en cuanto a la sexualidad y disfrutarlo teniendo en cuenta ese diseño. Como decía el incrédulo, el mundo parece saber disfrutar de la vida. Es algo que creen, pero al final del camino muchos miran atrás y solo ven decepción. Y la amargura entonces invade el corazón. Pero el creyente sabe que todo aquel de lo que disfruta proviene del Señor y vive con un corazón agradecido, disfrutándolo. Fijaros en Colosenses 4:6, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal es algo empleado de manera reiterada en las Escrituras, ¿no? Y en ese caso concreto lo vemos en cuanto a la forma de hablar, sazonada con sal, que en nuestra forma de hablar se exprese algo más que lo que expresa el mundo, que haya un sabor que salga de nuestra boca. Ahora el texto nos muestra una palabra de advertencia. Dice: vosotros sois la sal de la tierra. Hemos estado viendo, ¿no?, qué conlleva esa afirmación. Nos está afirmando cuál es la identidad que tenemos, ¿no? Ya somos la sal de la tierra por causa de su obra en nosotros. Estamos en el mundo, no somos del mundo, no pertenecemos al mundo. Estamos llamados a cumplir unas funciones, así como la sal cumple unas funciones: preservar, dar sabor, pero hay una palabra de advertencia. Dice: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Son palabras de Jesús dirigidas ¿a quién? A los suyos, a sus discípulos. Son unas fuertes palabras de advertencia. Si la sal pierde sus características, su salinidad, no sirve para nada. De igual forma el creyente. Si perdiésemos nuestras propiedades, si tomásemos en poco la santidad del Señor, el seguir avanzando, el tener esa conciencia de preservar, de dar sabor y actuar en base a ello, ¿de qué sirve? Ahora, un paréntesis. Jesús no está hablando aquí de perder la salvación. Creemos firmemente que aquel que por la gracia, la misericordia del Señor ha sido transformado, cuyo corazón ha sido convertido de una manera verdadera, de una manera genuina, no perderá la salvación. Jesús mismo lo enseñó en Juan 10, 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es una verdad firme en la que nuestro corazón está anclado. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Cuál es la advertencia en ese sentido? La sal es salada, lógico, lo hemos visto. Si deja de serlo, no sirve. De igual forma, el creyente es diferente. Si deja de ser diferente, en un sentido, no sirve. Si somos iguales al mundo, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de hacer, con nuestros gestos, nuestra forma de hablar, de decidir las cosas, en nuestras motivaciones, en lo que buscar un placer, ¿de qué vamos a servir? ¿Estaremos respondiendo, por así decirlo, eficazmente a ese llamado de ser sal, de preservar, de dar sabor? Si somos iguales que el mundo, entonces no servimos para nada. Recuerda lo que hemos visto: estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestros valores, nuestras motivaciones no pueden ser las mismas, ni tampoco nuestra forma de actuar, de hacer y en lo que queramos divertirnos. Chicos, no podéis decir soy de Cristo y hacer lo mismo que hacen en el instituto.
compartir las mismas risas por según qué situaciones. No estoy hablando de que no podamos participar, hacer broma en algún sentido, pero a lo que me refiero es bromas sanas. No amoldarnos a las modas del instituto, de la universidad. Buscar el placer en lo que sea que los demás compañeros de clase estén buscando. No participar del chiste fácil, la burla, la crítica, el menosprecio. Hemos hablado en las últimas semanas de la forma de hablar y creo que en ese sentido no hace falta que nos extendamos. Pero el creyente no es el burlón, el creyente no es el bufón, el creyente no es el charlatán. El creyente no es el primero en emplear palabras malsonantes, ni en el colegio ni en el trabajo. Es que no están ni en su boca. El creyente siente un asco ante según qué expresiones, según qué conversaciones. No puedes decir soy de Cristo y sentirte cómodo en medio de según qué conversaciones en tu lugar de trabajo. Cuando se junta ese grupito para hablar de según qué inmoralidad del tipo que sea, el creyente no se mete ahí. Como tampoco participa de según qué artimañas, mentiras en el lugar de trabajo. Trata de ser una influencia. El creyente, como decía al principio, no anda generando discusiones, pleitos, controversias, sino que es el que busca la reconciliación, la paz, y en eso se distingue allí donde está. Ahí preserva, da un sabor, con mansedumbre en medio de la situación, con paciencia también. El hombre y la mujer que aman al Señor no participan de según qué fiestas. No participan de según qué fiestas. El otro día alguien me decía que ahora no es que tengamos ya únicamente las despedidas de solteros, sino que tenemos las despedidas de casados. Y uno escucha eso y piensa, pero qué insensatez es esa. Qué absurdidad. Desde luego, el creyente, el que ama al Señor, estos pueden juntarse a celebrar lo que quieran, pero ahí no me van a ver. No me voy a juntar en esa mesa para celebrar que alguien va a divorciarse. Ahí no voy a estar. Como tampoco, chicos, chicas, escuchadme bien, quien dice que es hijo del Señor no va a determinados lugares donde se fomenta según qué tipo de inmoralidad, donde se fomentan según qué juergas. Quien teme al Señor está en los lugares donde se aparta de según qué situaciones, de según qué actos, de según qué inmoralidades, pecados, donde solo se fomenta la perversión. El matrimonio cristiano no puede ser el mismo que el matrimonio entre los incrédulos, no puede serlo. No puede serlo. Y el matrimonio cristiano es sal en medio de esta generación, dando ese sabor, preservando también, pero mostrando la belleza de la relación entre Cristo y su iglesia. Y el matrimonio que ha entendido eso, lo entiende todo. Sabe cómo debe tratar al esposo, a la esposa, cómo hablarle, mirar, procurar, entregarse, sacrificarse, tener una disposición del corazón concreta. La relación entre padres e hijos, los valores, la enseñanza que tratamos de inculcar a los nuestros tampoco es la misma. Y en eso nos diferenciamos. Y queremos dar sabor en ese sentido. El padre creyente quiere dar una enseñanza concreta a los suyos. Quiere trasladarles esa enseñanza por el amor al Señor, el temor al Señor por encima de todas las cosas.
instruir en sus caminos. Si eres igual al mundo, entonces has perdido la salinidad. Has perdido capacidad de preservar, de dar sabor. La sal es sinónimo en las Escrituras de pureza, de santidad, de justicia a lo largo de las Escrituras. Y cuando Jesús dice que somos la sal del mundo, nos está diciendo que no somos un condimento más, que no eres cualquier cosa, que no soy cualquier cosa, que le estamos representando a Él. Y es en medio de esta generación perversa, torcida, maligna, que no debemos ser iguales a quienes nos rodean, sino representarle a Él. Así que la sal tiene esa función de preservar, de dar sabor. Pero hay un último apartado, una última función. El martes hice un spoiler a quienes estaban conmigo. ¿Qué más provoca la sal? Sed. La sal provoca sed. Tú hínchate a comer lo que sea que esté salado, ¿y de qué vas a tener ganas? De un buen frasco de agua, ¿verdad? Es el efecto que tu vida debe producir en los demás. Sed. Una genuina sed. Una sed en mayúsculas. Una sed profunda, irresistible, que les mueva a buscar dónde está el agua. Y que como esa mujer samaritana llegan al pozo y encuentran a Jesús. Ahora la pregunta es, con mi vida, con mi forma de moverme, con mis motivaciones, mi forma de hablar, con esas miradas, los gestos, mis decisiones, mis sueños, mis metas, mis esperanzas, por cómo me muevo con los que están a mi alrededor, mi esposa, mi esposo, los hijos, los compañeros de trabajo, de instituto. ¿Estoy generando esa sed? Ese es el llamado también que tenemos de parte del Señor. Preservar, dar sabor y provocar esa sed. Porque Él es el agua de vida, el que dice, sabemos que dice en ese texto, si bebieres del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Con nuestro testimonio podemos llevar a aquellos que hoy están perdidos a los pies del Señor. Amén.